Los que estamos acá en el presencial, bienvenidos también allá en redes sociales, Facebook, YouTube. Qué bendición que estamos juntos y que tenemos la oportunidad de compartir de la palabra en este día domingo. Este es el primer servicio, estamos grabando para que pueda usted tener la oportunidad de recibirlo aproximadamente a las 11 de la mañana. Si usted lo ve en vivo, en ese momento lo van a estar transmitiendo. Y los que estamos acá, pues tenemos la oportunidad de poderlo recibir en esta bendita presencia de congregarnos, como nos manda la palabra. Hoy, bueno, como ustedes ven por acá, pues sufrí una fractura, pues los que tienen alguna duda, pues ahí me van preguntando, porque de aquí que me voy a poner a decir de todo, ¿verdad? Así es que el Señor nos manda a hacer 4x4 y aquí estamos. Así es que en todo momento el Señor siempre está con nosotros. Solo quiero dar el testimonio especial de que cuando estábamos en el hospital, esto fue el día miércoles, tuve la oportunidad de poder percibir la presencia del Señor en el área donde me estaban colocando un suero para poder hacer todo el procedimiento que hicieron. Y en ese momento el Señor me puso el devocional que les estoy enviando todos los días, y los que lo reciben, pues ustedes se pudieron haber dado cuenta que el devocional era muy cortito y que decía yo soy el buen pastor, y pude percibir en ese momento la presencia del buen pastor, que aún en medio de cualquier circunstancia difícil, Él va a estar siempre con nosotros, y esa es la esperanza en la que nosotros podemos sentir y vivir. Así es que le damos palmas al Señor, porque Él es nuestro buen pastor, que en todo tiempo y en todo lugar nos acompaña. Tenía una persona a la par que le estaban tratando de colocar una vía para poder colocarle un suero, y la enfermera había estado pinchando y no la encontraba, porque es una persona que estaba continuamente haciendo esto, y se me quedó viendo y le dijo a ella: dígale a él, porque tiene suficientes venas, que me preste una. Y entonces en ese momento yo le dije: ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Y en ese momento oré y le decía al Señor: Señor, que encuentren la vena en este momento. Y eso fue lo que sucedió en ese instante. Nomás metió la aguja, de inmediato le encontró la vena, y eso son cosas que el Señor hace, de milagros y de bendiciones. Amén. Bien, hoy nos toca la segunda parte del capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Si Dios me permite, en estos 40 y pico de minutos vamos a terminar este capítulo 10. Es algo muy hermoso, porque estamos hablando acerca del capítulo 10, el verso 19 en adelante. El autor de la carta a los Hebreos nos menciona los preceptos de lo que nosotros debemos hacer de aquí en adelante. Ya no existe en este momento una carta donde nosotros estemos recibiendo una parte doctrinal. Eso lo explicaba la semana pasada en el estudio. Y a partir del capítulo, en el verso 19, nosotros comenzamos a ver esos principios de enseñanza que nosotros debemos de mantener para cuidarnos, para educarnos, para poder guiarnos en la forma en la que nosotros debemos de conducirnos como hijos de Dios. Así es que vamos a leer del versículo 19. Voy a leer, lo dividí en 4 tractos que son la parte que vamos a estar estudiando en esta mañana. Leamos, voy a utilizar la nueva versión internacional para que esté un poquito más actualizado lo que vamos a leer.
Dice la escritura, así que, verso 19, ¿verdad? Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Verso 21, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Verso 22, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Hasta aquí el versículo 23, donde vamos a estar hablando un poquito acerca de esta parte que nos habla respecto al concepto de la esperanza y de la confianza. Yo quiero ahondar un poquito más en la parte que tiene que ver con la confianza, que es la parte que muchas veces nosotros vamos a flaquear en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestras debilidades. Cuando comenzamos la carta hablábamos acerca de que la pérdida de la confianza en Dios, podríamos nosotros enfocar lo que es el pecado más fuerte que produjo el pecado original. O sea que el fruto que provocó el pecado original, para hacerlo más claro, el fruto que provocó el pecado original está basado en la desconfianza. Si usted lo nota, Dios había hablado con Adán y con Eva. Habían hablado y habían expresado toda la grandeza de una herencia, y Dios se las había entregado. El Padre había infundido confianza en Adán y Eva a través de una relación perfecta. Adán y Eva estaban desnudos delante de la presencia de Dios. Eso lo debemos entender, de que había una transparencia. Es decir, que la comunicación era tan fuerte, tan clara, que había una confianza total en medio de esa relación. Esto nos enseña mucho a nosotros, porque nosotros como primera instancia deberíamos de cuidar la confianza que tenemos en Dios, pero alrededor de nosotros también nos habla de la confianza que nosotros debemos de cultivar los unos con los otros. De aquí es el hecho de que ya esta parte ya no es una parte doctrinal, sino una parte en donde el Señor nos dice: compórtate de la forma en la que debes de comportarte. Porque la confianza no es algo que se gana de un día para otro. Por ejemplo, en el matrimonio o en el caso de los padres de familia, cuando nosotros venimos y confiamos probablemente más, y esto no es que los amemos más o menos, confiamos más a veces en alguno de nuestros hijos que en otro. Y algunos de los hijos vienen y se resienten con el papá porque vienen y dicen: es que amás más al fulanito que me amás más a mí. Pero en realidad el asunto tiene que ver con el fruto de la confianza. Y eso nos hace a nosotros entender de que cuando nosotros tenemos una amistad, cuando nosotros tenemos una relación de papás e hijos, o principalmente en el caso del matrimonio, nosotros no ganamos la confianza de un día para otro, como decíamos, sino que se va haciendo como el fruto en el que, como el Padre lo hizo con Adán y Eva,
Ellos confiaban totalmente en Dios. De la misma forma, la esposa y el esposo, con la confianza que se tienen, no debería de existir el hecho de pensar, bueno, este me va a fallar en el área de la infidelidad, sino que en realidad, cuando hay una confianza bien establecida, la persona puede decir: yo tengo confianza porque él todo me lo cuenta, ella todo me lo cuenta. Es algo que podríamos entender, y esto fue lo que sucedió. El enemigo colocó la semilla de la desconfianza en el corazón de Adán y Eva, y eso fue lo que provocó. Hasta ahí en ese verso 23 nosotros lo tenemos que tener con claridad. Eso fue lo que provocó que Adán y Eva desconfiaran de la promesa de Dios, y de allí es de donde viene el pecado original. Ahora, en los versos que estuvimos leyendo y durante toda la carta anteriormente, nos estuvo hablando el autor de la carta que nosotros confiemos en el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros. Ese nuevo pacto probablemente era algo para ellos, no así para nosotros, era algo nuevo. Pero aún estando en esa novedad, en esas buenas nuevas que era el evangelio que estaban comenzando a predicar en ese primer siglo, estaba rompiendo todo el paradigma anterior de la figura que había sido establecida. Pero nos está diciendo: confíen que lo que Jesús hizo por nosotros es todo suficiente para que nosotros podamos obtener vida eterna y salvación. De allí que esta parte de la escritura nos hable de que nosotros tenemos entrada libre a la presencia del Señor a través de la sangre de Cristo. Como primer punto, hemos sido lavados por precio de sangre. Esto es el área doctrinal. También nos habla de la parte que tiene que ver con el concepto de sacerdocio, porque el sacerdocio de Cristo, como lo estudiamos anteriormente, es mucho mejor que el sacerdocio arónico, que era la figura de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer. Hablamos también que el Señor, a través de su obediencia, nos dio la oportunidad de poder recibir a través de su cuerpo, porque Él tomó forma de siervo y condición de hombre, la entrada directa a través del velo para que nosotros pudiéramos tener esa presencia del Señor. Ahora, para nosotros, amados, ya nosotros hemos pasado ya 20 siglos, un poquito más, de haber recibido el mensaje de las buenas nuevas. Ya para nosotros es algo normal escuchar acerca de Cristo. Para ellos no, para ellos el paradigma era difícil. Estaban entrando a una etapa en la que tenían que dejar toda la religión, que para ellos había sido algo que era sumamente importante. Para ellos en ese momento las cosas tenían que ser confiar en lo nuevo. Ahora, esa es la base de la fe, la que nosotros en este momento necesitamos perseverar y tener la confianza en nuestro Señor. Ok, vayamos al versículo 24. El versículo 24 en adelante, yo voy a leerlo hasta donde yo entiendo que debo de parar en esta parte. Dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas nuevas. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino que animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca.
Estos dos versículos son la segunda parte de lo que estamos hablando. Cuando nosotros hablamos acerca de este versículo 24 y 25, nosotros podemos ver cómo el Señor nos enseña a nosotros a preocuparnos como cuerpo los unos por los otros. Vea, esto es precioso, aunque difícil de asimilar. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, la tarea de la iglesia muchas veces es animar, exhortar, redarguir, corregir. Y esta parte es un poquito difícil, principalmente cuando nosotros tenemos un orgullo que cabe mucho más grande de nuestra soberbia, que no queremos recibir de repente alguna exhortación, algún consejo, alguna situación que probablemente debería de ser bien recibido, pero en lugar de eso lo que hacemos es molestarnos. Y la palabra nos dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso nos da una autoridad de fe los unos con los otros. Principalmente cuando nosotros hablamos en el aspecto de la iglesia, el Señor nos ha dado la oportunidad de poder tener personas o hermanos mayores que nos pueden ayudar en medio de todo esto. Recientemente, ahora que estuve de viaje misionero, mi pastor, Daniel García, me llamó por teléfono y me dice: quiero juntarme contigo ahora que estás por acá en Guatemala. Y tuvimos una tarde en la que yo debí recibir de él todo el consejo, algunas cosas exhortativas. Y definitivamente nosotros tenemos que tener un corazón humilde para recibir este tipo de cosas. Pero ¿sabe una cosa? Esto cuesta mucho. Nos hemos encontrado en medio de la línea de la fe de la iglesia, que tenemos personas a las cuales nosotros deberíamos de escuchar. Decimos palabras que son palabras muy sencillas, las decimos con amor, y aún así muchas veces no son bien recibidas. El que tenga oídos que oiga en esta parte lo que yo le estoy diciendo, porque sabe que muchas veces esto no es algo de el pastor y la oveja, sino que cualquier líder o cualquier persona que ama a su hermano. Recientemente fue una actividad muy linda que tuvimos con un departamento precioso y hablábamos con dos hermanos muy lindos, en donde tuvimos la oportunidad de poder hablar acerca de las situaciones que estaban sucediendo, y me pareció tan lindo poder escucharlos a los dos decirse las cosas que tenían que decirse y pedirse perdón en las cosas que se tenían que pedir perdón. Y yo dije: esto es lo que dice la Escritura en el capítulo 10, verso 24. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas nuevas. Yo les decía algo a estos hermanos. Yo no sé si a usted le ha pasado. Si no es a usted, es a alguna otra persona junto a usted, no a la par de usted, sino que de repente le ha de haber sucedido que de repente usted está hablando con una persona y usted percibe que esta persona tiene un aliento fuerte. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando alguien tiene un mal aliento? Nadie le dice nada. Nadie. El problema es que la persona no sabe que tiene el mal aliento. Simplemente las personas vienen y lo rechazan y dicen: no, este tiene mal aliento. Pero ¿sabe quiénes son las personas que le pueden decir: mira,
comete un chicle o mirad, tal vez deberías de chuparte una pastillita. Cuando estas personas te están diciendo eso, es porque te aman. Y esto mismo sucede con las circunstancias no tan físicas. Ahorita en este momento, quizá probablemente tú dirás, tal vez me lo está diciendo porque yo tengo mal aliento. No, la verdad ninguno ahorita en este momento vaya a pensar esto. Solo estoy poniendo el ejemplo de qué es y cómo es que sucede esto. Entonces, de esa misma forma nosotros nos tenemos que cuidar. Ese cuidado que de repente venga alguien y te diga, mira, creo que estás, le tenés que bajar, yo así digo, ¿verdad? Bájale 2 rayitas a tu carácter. Deja de estar siendo gritoncito. Mira, tenés que bajarle tal cosa. Y aún a pesar de que uno viene y dice, mira, tal cosa, se enoja. Amados, iglesia, esta parte de la escritura nos habla mucho de que nos preocupemos los unos por los otros. Y si alguien se acerca a ti y te dice, mira, hay algo que tienes que reparar, hay algo que tienes que componer, pues compóngalo. Usted no se crea el que lo sabe todo, como decimos por ahí, la última Coca-Cola del desierto, la última liana de Tarzán. No, creámonos realmente capaces de poder recibir una exhortación, una palabra de ánimo y componer la parte que tiene que ver con el error. Y en este segundo sesgo nos habla la escritura que no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos. En algunas de las versiones yo leía hoy en la mañana, le decía a los líderes de servicio, no debemos de congregarnos como lo hacen los impíos, dice una parte de la escritura. Qué fuerte esto. Porque el que no se congrega es igual a ser una persona impía. ¿Cómo así? O sea, es una persona que ya no está recibiendo la cobertura oficial del cuerpo de Cristo. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que dice la escritura en esto? Se lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Los que son casados o los que son papás van a entender claramente lo que les voy a decir ahorita. Una persona se te puede acercar a ti y te puede decir, amado, yo contigo todo lo que querrás, te abrazo, sos una persona tan especial, te amo con todo mi corazón, pero con tu esposa no quiero nada. ¿Qué dirías tú? Pues ¿sabes qué es lo que sucede? Eso mismo hacemos cuando nosotros le decimos a Jesús, no, Jesús, yo contigo todo lo que querrás. Yo te amo, yo puedo estar orando en mi casa, pero con la iglesia no quiero nada. Y allí es donde nosotros debemos entender cómo se siente nuestro Señor Jesucristo, que como estudiábamos la semana pasada, prefirió que le horadaran la oreja para quedarse esclavo por amor, para estar eternamente con su esposa. Por lo tanto, cuando tú y yo hablamos acá a las redes sociales, cuando tú y yo venimos y decimos, no, yo no tengo necesidad de estar yendo a la iglesia porque tengo mi pastor de YouTube. No tengo problema. Y le cuento que muchas personas después de pandemia pararon siendo miembros de la Iglesia Cristiana Verbo YouTube. Y esto no es lo correcto. Porque lo que estamos haciendo, y dice, pero ¿cuál es la diferencia? Yo estoy escuchando palabra, pero te estás perdiendo de la oportunidad de tener alrededor de ti personas que te limen y te limpien.
Esta es la parte fuerte. Además de personas que pueden ser hermanitos lija. Claro que hay hermanitos lija. ¿Cómo cuesta? Pero nos lijan y nos limpian y nos dejan bien suavecitos. Y hay otros hermanitos que somos o son algodoncito. A mí me dicen a veces que yo soy algodoncito, pero algunos ya me conocen cuando de repente se me ocurre agarrar la lija número 36, ¿verdad? De la gruesa. Entonces cada uno de nosotros debemos entender esta parte. Pero adicionalmente a esto, que es que la palabra profética, los dones del Espíritu no se mueven a través de las redes sociales, sino que se mueven en vivo y a todo color. Es decir que tú, ahora que yo estoy en medio de esta situación, me doy cuenta cómo el Señor hizo un equipo perfecto entre mi mano derecha y mi mano izquierda. Y estoy en medio de la situación en el baño y lo único que le digo a mi esposa es: haceme un favor, lávame la axila derecha, porque no me la puedo lavar. Y esta parte, al igual que cualquier otra parte, no la podemos hacer si no está la otra parte del cuerpo. Yo no puedo decir: soy la mano derecha de Dios, no necesito a nadie, porque necesito la mano izquierda. Y esa mano izquierda puede ser una persona que probablemente te caiga mal, pero lo que tienes que hacer es tolerarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Le da palmas fuertes al Señor por eso. Ok, entramos a lo que son los siguientes versos. Nos dice el verso 26 en adelante. Esta parte quisiera que usted le tome mucho cuidado, que aunque no es doctrinal, es una parte que nos viene a confirmar lo que hemos estado estudiando durante toda la carta. Nos dice: si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Y hace esta comparación, verso 28. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios y que ha profanado la sangre del pacto por la cual ha sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su tiempo. Y termina diciendo: terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo aquí quisiera que pudieras entender algunos versículos bíblicos que quiero adicionar a esto. Quisiera que fueras a 2 de Pedro, en el capítulo 2, verso 21, nos dice: más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Eso lo habla el apóstol Pedro. ¿De qué es de lo que estamos hablando? Tanto el apóstol Pedro como el autor de la carta a los hebreos nos está hablando de aquella persona que, aún habiendo conocido todo lo que hemos estado estudiando, sabiendo de que ya Jesucristo realizó toda la obra poderosa, que en el momento en el que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, deberían haber finalizado todos los actos de sacrificio por los cuales se tenía que estar llevando todos los días
sangre de corderos, de machos cabríos, de vacas alazanas y de todo lo que nosotros sabemos que hemos estudiado. Ya el Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer, y además de esto, como la Escritura lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. El Señor lo que nos está diciendo es: si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron la obra perfecta y en ese momento dejaron clausurado todo lo que tenía que ver con las figuras, todo lo que tenía que ver con las sombras que eran el Antiguo Testamento, y ya no existía otra cosa más que Jesús. Hubieron personas acá en la carta a los hebreos que, aún a pesar de que habían gustado del don, habían llegado a la iglesia. Hay personas que vienen a la iglesia, al igual que estos hebreos llegaron a la iglesia de Cristo siendo religiosos, y un día vienen y se les ocurre en su mente decir: sí, está todo tan bonito eso de Jesús, está todo precioso, pero siempre no. Me voy a regresar a mi religión, o me voy a regresar a mi camino antiguo. Y eso lo hablamos cuando estudiamos el capítulo 6, porque no es lo mismo gustar del don que recibir y tener el don. Hay personas que vienen a la congregación y les gusta oír que hay milagros. Yo conozco y han pasado por las sillas de la iglesia personas que vienen y me dicen: wow, qué tremenda palabra, pastor, eso ha sido pero increíble, y se han ido igual. Hay personas que en el momento en el que nosotros hemos orado, incluso han recibido una manifestación y de repente caen ahí en un descanso, o de repente comienzan a recibir el milagro, pero después de haber recibido el milagro vienen y dicen: siempre no, me voy a quedar con la misma cosa que tenía antes. Y esto fue lo que sucedió con los hebreos. Ellos vinieron y dijeron: está todo muy lindo lo del evangelio, pero voy a seguir siendo judío, voy a seguir haciendo mis sacrificios, voy a seguir guardando el sábado, voy a seguir guardando las fiestas judías. Entonces viene el autor y dice: solo una cosa te voy a decir, ya no queda otro sacrificio. O sea, si aceptaste el sacrificio de Cristo, cosa que no lo hicieron porque lo rechazaron, en el momento en el que le estás diciendo: no, mejor me voy a regresar a esos sacrificios, ya nuestra actitud religiosa ya no sirve de nada. Eso es lo que nos está diciendo esta parte de la Escritura. Dijo el apóstol Pedro: más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Y adicionalmente a esto, quisiera que fueras a Primera de Juan en el capítulo 3, verso 9, nos dice: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Wow, esto es algo muy fuerte. ¿Qué significa esta palabra? Si hay una persona que en el momento en el que vio, gustó, estuvo en las filas,
Y dicen, es que esa persona de plano perdió su salvación. Nunca la tuvo. Porque si la hubiera tenido, no hubiera despreciado las cosas de Dios. Esto es algo muy fuerte, porque cuando nosotros lo vemos desde el objetivo de Dios, la salvación no se pierde, porque a Dios no se le escapa a nadie. Dios no se equivoca. En el momento en el que Dios, Espíritu Santo, entra a nuestro corazón, porque nos volvemos hijos, Dios no viene y dice, es que sabes que me equivoqué y este que yo dije que era mi hijo no lo es. No, definitivamente. Delante de los ojos de Dios, la salvación no se pierde. Pero delante de los hombres, aquí es donde tengo que hacer esta aclaración, delante de los hombres, que ninguno de nosotros somos omniscientes, o sea, no conocemos el pensamiento de las personas. Solo los miramos por ahí, los vimos sentados hasta llorando, los vimos participar en el curso de Bienvenido a Verbo, los vimos participar en cosas de bendición levantando las manos, todos emotivos, y de repente ya no los vemos en la iglesia, sino que los vemos haciendo cualquier cosa en el mundo. Y de repente se mueren y nosotros venimos y decimos, este perdió su salvación. Entonces, delante de los ojos de los hombres, la salvación se podría perder. Pero cuando nosotros estamos parados en medio del camino de la vida, Dios está en el lugar, en ese espacio alto, y Él está viendo desde el principio hasta el fin. Y de repente nosotros ahí abajo le decimos, Señor, este perdió su salvación. Y Él se asoma y dice, ¿quién? Este fulanito que está aquí nunca la tuvo. Esa es la respuesta de Dios. Nunca lo vi. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, gustaron el don. Pero Señor, estuvimos en medio de la iglesia y pasamos años, pero nunca recibieron realmente el nacimiento de nuevo, porque todo aquel que es nacido de Dios no peca, o sea, no se pierde. Esa persona es alguien que en el momento en el que el Señor lo ungió con su espíritu, el Espíritu Santo no se equivoca. Y entonces, ¿qué pasa, Ricardo, cuando nosotros de repente pecamos? Pues dice la palabra en primera de Juan 2:1, hijitos míos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, que todo aquel que es hijo de Dios no practica el pecado. ¿Que cae en el pecado? Sí, todos somos pecadores. No podemos decir aquí, no, es que yo sí no, ayer en todo el día no pequé. Mentiroso, diría aquel, ¿verdad? Ni aunque nos hubiéramos quedado acostados todo el día, el pecado de pereza. En medio de todo siempre vamos a pasar por todo esto. Le da palmas al Señor por esta parte. Quiero que terminemos ya en esto, el capítulo 10, regresando. Dice el versículo 32 en adelante, los vamos a leer de corrido para terminarlo. Nos dice: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Muchas veces se vieron expuestos públicamente al insulto o a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados
y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, los aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. ¿Y sabe por qué termina esta última parte? Nos dice, sino que perseveran en la fe, porque en el próximo estudio, en el capítulo 11, creo que todos sabemos que Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe. Y por eso es que termina diciendo estas palabras. Hay algo que creo que será importante para cerrar este estudio. Y es que cuando nosotros entramos en la promesa del Evangelio, si nosotros mintiéramos diciéndole a la persona, mira, todas las cosas se te van a componer, todas tus deudas las vas a pagar, todas tus enfermedades van a ser sanadas, tus hijos van a regresar a tu casa, tu matrimonio se va a componer, y la respuesta es, no es cierto. ¿Por qué razón? Porque el Señor jamás nos ha prometido tales circunstancias. Lo que nos ha prometido es, yo voy a enjugar tus lágrimas cuando estás en medio de la prueba. Eso significa que cuando tú te encuentres en medio de una situación difícil, no porque yo ahorita en este momento esté con esta situación, te lo digo, sino por cualquier situación que de repente te pase, no te sientas separado de Dios. No sientas que Dios te abandonó. No te pelees con Dios porque de repente te quedaste sin algo que probablemente tú querías que eso sucediera. Recuerda que los caminos de Dios no son los caminos de los hombres. A veces nosotros queremos meter a Dios en nuestros planes en lugar de que nosotros nos metamos en los planes de Dios. Eso es lo que termina diciendo esta parte de la Escritura. Nos termina diciendo, ánimo, no flaquees, sigue confiando aún a pesar de que la situación esté peluda, esté en punto negro, esté en situación difícil. Confiemos de que estamos puestos en las manos de el que lleva en nuestra vida todo y que todo quedará en el orden de Dios. Amén. ¿Lo puede creer así? Por lo tanto, bueno, dile palmas al Señor por eso. Confíe en el Señor y no se apoye en su propia prudencia. Confía en el Señor y no le crea a un evangelio de la prosperidad solamente, sino que crea realmente que el Señor es capaz de sacarlo de cualquier tipo de valle por el cual usted se esté moviendo. Los valles no todo el tiempo son caminitos rectos y frescos. A veces son muy cálidos, a veces son muy fríos, a veces tienes que subir, a veces tienes que bajar montes. Piensa que aún en medio de cualquier situación, Dios es tu pastor y nada te va a faltar. Amén. Cierra tus ojos ahí en este momento.
si estás en redes sociales y si alguien de repente te ha hecho alguna promesa falsa y de repente te has peleado con Dios porque las cosas no están funcionando como tú quieres, no te pelees con Él. No te pelees con Dios, porque Él es fiel y justo para sacarte en medio de cualquier circunstancia que esté pasando. Si tú quieres conocer a Dios, muchas veces nosotros lo conocemos a través de las pruebas difíciles, de las pruebas duras. Así es que, Padre, en este momento yo quiero agradecerte, porque sé que aún en medio de los valles difíciles, en medio de las pruebas que probablemente no me gusten, Señor, tú tienes en este momento el cuidado de mí. Estoy calcado en la palma de tu mano. Y no hay nada, Señor, que pueda suceder. No hay ni un solo cabello de mi cabeza que esté en ese lugar si tú no te mueves en tu voluntad. Y Padre, en el nombre de Jesús yo te agradezco por esta carta de los Hebreos que nos habla con tanta claridad de lo que nosotros debemos. Señor, en el nombre de Jesús, que tú vengas a establecer tu ley en nuestros corazones y tráenos conforme a tu voluntad de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si hay alguien allá en redes sociales, si hay alguien acá que no tenga a Cristo en su corazón, yo te pido, Padre, en este momento que tú envíes tu Espíritu Santo de adopción para que lo prohijes, para que lo adoptes como un hijo tuyo. Padre, yo te pido en este momento por todo aquel que no te conoce, para que te reciba en Cristo Jesús. Dile en este momento: Señor, yo abro mi corazón, necesito de ti. La palabra en este momento llegó a mi corazón y quiero comenzar una vida distinta, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Redes sociales, muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos para la próxima y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y nosotros